Esta semana en Cuadriga, Cuba renace entre Estados Unidos y América Latina. Para la séptima cumbre de las Américas en Panamá, se multiplicaron los gestos de buena voluntad entre Estados Unidos y los países con los que tiene relaciones complicadas. Panamá es el escenario de lujo para un encuentro histórico entre Barack Obama y Raúl Castro. Como antesala, Washington consideraba retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Asimismo, la Casa Blanca aclaró que Venezuela no es una amenaza para su seguridad, pero Maduro busca todavía más respeto. ¿Cómo seguirá avanzando el acercamiento de Estados Unidos y Venezuela, pero sobre todo con Cuba? ¿Y comenzará ya Cuba a jugar un destacado papel internacional? Con ustedes esta semana, Silvia Cabrera. Saludos a todos en América Latina, bienvenidos a Cuadriga. Todo parece indicar que la Cumbre de las Américas de Panamá será mucho más interesante que las realizadas en los últimos años. Por primera vez se encuentran en este foro los 35 países del hemisferio. También por primera vez se encuentran Barack Obama y Raúl Castro tras el anuncio del acuerdo de mejorar o restablecer las relaciones diplomáticas entre ellos, pero este va a ser, por supuesto, el tema más importante, pero hay otros. Está, por ejemplo, Venezuela. Nicolás Maduro llega a Panamá con la idea de aumentar su discurso anti-norteamericano, anticapitalista. Esto tras el anuncio de Estados Unidos de las sanciones a los funcionarios venezolanos. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Cuál será el papel de Estados Unidos en esta cumbre y con toda la región? ¿Y qué va a pasar también con el presidente Nicolás Maduro? De todo esto vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa con los siguientes invitados. Amir Valle, periodista especializado en América Latina y Oriente Medio, con varios premios literarios en Cuba, España, Alemania y Colombia. Ha publicado una veintena de títulos, entre ellos La Habana, Puerta de las Américas. Colabora para DW Deutsche Welle. Ver Picker, politólogo y periodista independiente especializado en Estados Unidos y América Latina. Los derechos humanos destaca entre sus áreas de investigación. Desde 1994 es redactor de la sección internacional del renombrado periódico berlinés Die Tageszeitung. Peter B. Schumann, periodista independiente de Deutschland Radio, especializado en América Latina. En los últimos años ha prestado especial atención a lo que sucede en Venezuela. Ha realizado reportajes sobre procesos de transformación cultural y política en Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Bienvenidos todos a nuestro programa de Cuadriga de esta semana. Comenzamos contigo. ¿Quién mejor que tú, cubano, para hablar sobre la situación de Cuba y la presencia de este país en la Cumbre de las Américas que se realiza en Panamá? ¿Qué podemos esperar de Cuba en este foro regional? Mira, lo primero que habría que decir es que todos los cubanos estamos de algún modo esperanzados en que el gobierno tome un poco más de seriedad el asunto, digamos, tome un poco más de seriedad en este guante blanco que le ha tendido Obama, ¿no? Lamentablemente, cuando uno analiza lo que está sucediendo ahora mismo, esas esperanzas un poco que se pierden. O sea, estamos hablando de que aún no ha empezado la cumbre y en el foro de la sociedad civil se ha producido, o sea, realmente enfrentamientos, actos de repudio y golpes, incluso golpizas entre los miembros de la sociedad civil oficial cubana y los miembros de la sociedad civil independiente, lo cual, digamos que caldea un poco más también el discurso, las delegaciones de la sociedad civil, o sea, de los que van a ese foro de Cuba y de Venezuela, se acaban de retirar y dicen que no van a estar en ese foro si Panamá no retira al resto de las delegaciones de, como ellos llaman, los mercenarios del imperialismo, y ese ha sido, digamos, el inicio de esta cumbre, ¿no? Pero bueno, siempre, Silvia, queda la esperanza de que los dos gobiernos, Cuba y Estados Unidos, logren ponerse de acuerdo, sobre todo porque, como bien se ha estado diciendo, ese acuerdo entre esos dos países no solamente implica a Cuba, sino va a implicar también una nueva era de relaciones entre Estados Unidos y la región. Ver, desde hace ya tiempo era una demanda de todos los países de América Latina y del Caribe que Cuba participara en esta Cumbre de las Américas. ¿Cuál es la importancia real que tiene esta participación de la isla caribeña?
Bueno, ha sido la demanda de casi todos los países, liderado por los países de la llamada ALBA, en la cumbre de Cartagena en 2012. ¿no? Ellos dijeron que si la próxima vez no participe Cuba, nosotros nos vamos a retirar de esta cumbre, no vamos a asistir más. ¿no? De tal manera que el simple hecho de que Obama haya cambiado la política hacia Cuba, haciendo posible que Cuba sea invitada a esta cumbre, ya refleja un poco la nueva autoestimación frente a los Estados Unidos desde América Latina, ¿no? que se afirma también en las nuevas organizaciones regionales que excluyen explícitamente, como CELAC, a Estados Unidos y Canadá, de tal manera formando una cooperación regional que no siempre funciona bien, ¿no? Pero como símbolo político y como expresión de voluntad política de independizarse más como subcontinente de gran hegemono que habían sido los Estados Unidos para décadas o para siglos casi, eso es lo importante, ¿no? De tal manera es muy simbólico y muy importante que Cuba participe en cuanto a la normalización. Peta, Amir acaba de hablar de las protestas que han escenificado la sociedad civil cubana en este encuentro que comienza el viernes allá en Panamá. ¿Sorprende esta actuación de estos grupos cubanos? No me sorprende, pero es lamentable, creo, porque algunos de estos grupos no están aceptando este paso histórico realmente de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Y creo que para ellos es a veces también explicable que tienen esta posición porque han sufrido tantas persecuciones, tanta represión, tantas cárceles durante todos estos años, pero tienen que comprender que la situación ahora es probablemente la única chance para muchos años de cambiar la situación. Y por eso creo que la pregunta de los derechos humanos es una pregunta sumamente importante, pero no debe ser la pregunta clave en este momento, porque hay que normalizar la situación y esto es un largo proceso, no es fácil, tampoco para el gobierno de Cuba es muy fácil, hay muchos riesgos para ellos. Entonces creo que hay que discutir con ellos para convencer a toda esta gente que tienen que aceptar la nueva situación porque es realmente la única chance para mucho tiempo. Ya vamos a hablar sobre los derechos humanos, sin embargo, quiero profundizar un poco más sobre la posición que lleva Cuba a esta cumbre de las Américas. ¿Cuál será el discurso de Raúl Castro? Por un lado, sigue teniendo una posición anti-norteamericana, por otro lado, se reúne en secreto con los Estados Unidos. ¿Qué posición va a tener ahora frente a sus socios de América Latina? Bueno, creo que va a tomar una posición moderada, porque hemos visto en los últimos meses en Cuba que desaparecieron todas las afiches y las pancartas antiimperialistas. Entonces también el tono de la propaganda oficial ha suavizado. Entonces el gobierno ha comprendido que tienen que cambiar por lo menos el tono, ¿ya? Y también todas las otras reacciones, y también el tono en los diarios está totalmente distinto hoy día. Y por eso creo que la situación de Raúl Castro, él va a hacer todo posible para no regresar, volver a este tono, decimos hoy día chavista, porque es el único que en América Latina que tiene este tono de la agresión contra el imperio, contra la guerra antiimperialista, etc. Y por eso creo que en este sentido también Cuba puede jugar un papel importante y también tranquilizar el tono de Maduro, que ahora creo que está organizando muchas actividades, protestas. He leído que van a mandar más o menos 1000 activistas para reclamar, para apoyar esta campaña contra Obama.
y reclamar bueno, una situación distinta en Venezuela, de eliminar las sanciones. Amir, por ahora el tema de la democracia parece que está a un lado en este encuentro o acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. A la cumbre asistirán también disidentes cubanos. Una de ellas es Rosa María Payá, que ha sido la gran protagonista desde que llegó allá a Panamá. Ella va a proponer un plebiscito para que se realicen elecciones democráticas y libres en Cuba. ¿Tú crees que esto sea posible? Mira, yo no creo que sea posible de acuerdo a la actual estructura que tiene el gobierno. Tampoco creo, o sea, es cierto lo que dice Peter, que el discurso ha aflojado un poco en Cuba y por eso no creo que... No hay que olvidar que, por ejemplo, esta cumbre se lleva preparando en Cuba desde hace mucho tiempo. Se hizo incluso un documento especial donde se denigra a Rosa María Payá y a otra gente que se está distribuyendo ahora por 1000 voluntarios en Venezuela. Pero solamente incluso hay que tener en cuenta algo que es muy importante de cara a la población. Si bien es cierto, como decía Peter, que ha bajado un poco el discurso de confrontación con Estados Unidos, los medios siguen haciendo ver a la población que esta es una derrota, o sea, la conversación, el hecho de que Obama haya tirado este guante blanco es una derrota que le hemos propinado al imperialismo yanqui. Es decir, ese discurso sigue manteniéndose de cara a la isla, un poco más pausado, lo cual ya es un signo de avance, pero no creo que las estructuras democráticas vayan a dar, entre otras cosas, por un hecho muy curioso. Han permitido que dos opositores se presenten a las elecciones, a las próximas elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero en Cuba se estila poner en distintos murales las biografías de esos, vamos a decir, de esos candidatos. Y en el caso de estos dos candidatos, lo primero que se dice es, son mercenarios vendidos al imperio, tienen, o sea, obviamente ya ahí hay un ataque que va contra esas personas. Lo que me parece triste es que, y en eso también creo que Peter y alguna gente lleva razón, es que quien peor sale parado de todo esto es realmente el movimiento opositor. Cuando Obama hizo su pronunciamiento, esa fue una estocada muy dura que dividió a la oposición cubana. Y la oposición cubana, que hasta ese momento estuvo bastante unida, hoy está totalmente dividida. Están estos grupos que se mencionaba que están contra el levantamiento del embargo, contra la reanudación de las sanciones, y hay otro grupo grande también que está a favor, y eso lamentablemente ha debilitado la oposición. Y todo hace pensar, como dicen mucha gente, el chiste que lanzan los mismos periodistas oficialistas es que cualquiera que se presente hoy a unas elecciones, si Raúl Castro convocara elecciones, iba a sufrir una derrota absoluta. Bueno, en todo caso, se van a reunir allá grupos pro y contra lo que está pasando en Cuba, se van a reunir en Panamá. ¿Cuál es la agenda de temas que lleva Estados Unidos a esta cumbre? Bueno, la agenda oficial son algunos temas desde educación hacia energía, pero a mí me parece que el tema de fondo es reinsertar a Estados Unidos en la diplomacia del subcontinente, porque prácticamente había quedado totalmente aislado, ¿no? En la última década casi, ¿no? Desde que en la cumbre de Mar del Plata en 2005 se derrotó la idea del ALCA, de la zona de libre comercio a nivel continental, lo que era la idea original por la cual Bill Clinton en 1994 había iniciado esta serie de cumbres, pero se había derrotado esta idea porque ya nadie quería más neoliberalismo liderado por los Estados Unidos, y desde ahí Estados Unidos, bueno, ocupado también en otras regiones del mundo, como bien sabemos, había dejado de ser un factor clave en América Latina como lo había sido para 150 años, ¿no? Y entonces es el intento realmente de jugar algún papel otra vez en la política y diplomacia en América Latina. Y los demás temas, energía, eso puede llegar a algunos acuerdos, tal vez en un futuro, no en esta misma cumbre. También se habla de una ayuda de $1.000 millones de dólares para América Central, lo que tampoco no se va a firmar en esta misma cumbre, pero eso sí son temas. Sí. Pero el gran tema para Estados Unidos es volver a jugar un papel en América Latina. Claro, y se encuentra ahora con una región totalmente distinta. Maduro va a ir a esta cumbre a seguir peleando contra Obama. Obama quiere
en cambio, o por lo menos eso es lo que ha dicho, el diálogo. ¿Crees que va a haber ahí una balanza entre los dos o simplemente Maduro va a ser el gran protagonista? Bueno, son los antagonistas de este momento, ¿no? Yo pienso además que para Raúl Castro eso también es una tarea difícil, ¿no? Porque por un lado quiere festejar la nueva apertura y aprovechar lo más posible de estas nuevas oportunidades. Por otro lado, tiene que mostrarse solidario con Venezuela y rechazar, como los demás, o algunos, la gran mayoría, me parece, de los jefes de Estado, este decreto de Obama con las sanciones hacia Venezuela, ¿no? Porque es un poco un hueco para atrás, ¿no? Entonces, para todos, para Obama, para Raúl Castro y también un poco para Maduro, porque Maduro, a nivel de política nacional, ese decreto de Obama le ha ayudado mucho, ¿no? A subir en popularidad, porque la situación David contra Goliat siempre es algo favorable para él, ¿no? En medio de esta crisis enorme que sufre Venezuela en este momento, pero por otro lado no quiere perder la solidaridad de los demás y sabe que si exagera la confrontación puede perder la solidaridad de los demás jefes de Estado, y entonces creo que para los tres es un desafío moverse y van a ser muy cuidadosos con sus palabras. Amir, ¿tú estás de acuerdo, Amir? ¿Crees que realmente ha sido un error para los Estados Unidos haber firmado este decreto que además dice que Venezuela es una amenaza? Después corrigieron y ahora no parece que sea tan amenaza para Estados Unidos, pero sin embargo, lo dicho está. ¿Qué opinas tú? Mira, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que fue un error, sobre todo un error en este momento. Es decir, un error en este momento. Eso es lo bueno que tiene la política, que hay cosas que en un momento pueden ser buenas y en otras no. Yo creo que sí, que en este momento es un error, sobre todo por algo que es importante que se decía aquí muy claro. Es decir, Estados Unidos ha sufrido fracasos terribles en el Medio Oriente, con Rusia, es decir, ahora con Ucrania, y yo desde la perspectiva de la que lo vemos nosotros siempre creemos que en este momento Estados Unidos por primera vez en los últimos 50 años no tiene un rumbo, no tiene una brújula en su diplomacia externa. Es decir, está tirando palos de ciego a todos los costados, es lo que uno logra analizar ahí, y de pronto ellos necesitan concentrarse en regresar a América Latina. ¿Por qué? Ellos saben que primero tienen que resolver el problema de Cuba por algo muy tácito. Es decir, si negocian con Cuba, tienen la mitad de América Latina ganada porque la diplomacia en Latinoamérica está dictada por Cuba. Es decir, por acuerdos con Cuba. Entonces, si Estados Unidos logra eso, sencillamente va a entrar muy bien porque va a recibir primero un apoyo de los países del ALBA y con los demás siempre ha tenido ciertas negociaciones. Ha sido bastante inteligente esta vuelta atrás de pronto, mandar a Shannon a decirle a Venezuela, calma, no hay problema, no vamos a llevar las cosas hasta allá, buscamos un diálogo, pero no hay que olvidar también que como quiera que sea, la política, ya Correa lo dijo, es decir, ya el mismo CELAC se pronunció, la política es seguir diciendo, no, espérense, vamos a conversar, pero ustedes siguen siendo nuestro enemigo. Beta, ¿cómo ves tú este gesto de los Estados Unidos de decir ahora que no está en amenaza a Venezuela para ellos? Me parece sumamente importante, porque esta decisión de declarar Venezuela como un país enemiga, como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, me pareció realmente tonta, absurda, especialmente en este momento. Las sanciones, creo que este no fue el problema, porque sanciones para 7 funcionarios, no solamente, para declarar Venezuela en sí, el pueblo, el Estado, el país, como una amenaza a este gran país del norte, fue realmente una cosa que no puede comprender. Lo que puede comprender, como tú dijiste, dentro de este esquema geopolítico, pero no me parece realmente una política que ha tenido una perspectiva. Y además, lo que hizo después Maduro, es decir, levantar, movilizar todo el país, el pueblo, los 100.000 soldados y milicianos para hacer maniobras militares durante 2 semanas, fue también una tontería.
Y después la campaña ahora de los 10 millones de firmas en contra de los Estados Unidos. Eso me recuerda mucho a esta campaña de Fidel Castro del año 1970, de las 10 millones de toneladas de azúcar. Todo esto tiene su historia. Esto me parece realmente una cosa totalmente absurda. En ese sentido es importante que este juez, bueno, déjanos hablar juntos. Hay dos cosas importantes. El pliego de firmas que va a llevar Maduro a Panamá para rechazar la injerencia de los Estados Unidos, y también por otro lado están los 21 expresidentes y mandatarios de América Latina, ahora también se ha sumado España, que están hablando de alteración democrática en Venezuela. Tú que has estado últimamente allá en Venezuela, ¿cómo ves la situación política? ¿Cómo ves la situación de los presos políticos que están ahora allá en Venezuela, en las cárceles venezolanas? La situación política en Venezuela es un desastre. La económica es aún peor. Pero todas las instituciones democráticas están totalmente deterioradas. Hay muchas dependencias de las decisiones políticas. La justicia es totalmente dependiente de la voluntad política. Además, es uno de los grandes factores de la corrupción. Así dicen también los chavistas, por lo menos de la oposición interna. No, la situación democrática es realmente terrible. Se puede criticar de alguna manera también ciertas posiciones de la oposición, las posiciones radicales, pero normalmente es gente de buena voluntad que quiere levantar, que quiere desarrollar el país, quiere regresar a un sistema realmente parlamentario y más democrático. Hubo también problemas en el pasado con la democracia, es verdad, pero esta oposición también tiene su culpa para este deterioro. Pero la situación actual es realmente lamentable, y la situación para los prisioneros detenidos políticos, especialmente los dos líderes, Leopoldo López y Ledesma, los líderes de la oposición, son terribles. Ellos no solamente están en la cárcel sin ningún juicio, sin ningún criterio de verdad, sino están sufriendo persecuciones, violaciones, ataques, agresión, no violaciones, no, agresiones en las cárceles, y la situación para los otros detenidos políticos también es bastante grave. Y por eso creo que no se puede, es una democracia a pesar de todo hasta hoy día, pero las limitaciones de la prensa y todo esto, de la expresión de la opinión pública, esto es también, hay tantos límites hoy día que no podemos hablar de una democracia de verdad, sino una democracia muy limitada. Democracia y derechos humanos serán algunos de los temas que se toquen aquí en esta cumbre de Panamá. ¿Cómo ves tú la situación democrática en América Latina? Bueno, siempre depende de la comparación, ¿no? En comparación con Cuba, la situación en Venezuela es mucho mejor. En comparación con lo que era hace 30 años, la situación en toda América Latina es muchísimo mejor. Entonces siempre depende, ¿no? Hay problemas, sí, en todos los países, ¿no? Hasta en Colombia se matan a periodistas y sindicalistas. En México tenemos esta tal llamada guerra de la droga que va acompañada con un nivel de corrupción y de infiltración del aparato estatal por grupos criminales que ya no se puede hablar de una democracia tampoco en muchos estados. Así que hay errores y problemas por todas partes, eso sí. Pero por otro lado, si lo comparamos con los años 70, con las dictaduras militares, es una maravilla lo que vemos hoy, ¿no? Entonces siempre depende. Lo que yo pienso es que todo lo que vemos ahora, lo que hemos visto en los últimos 10, 15 años, la elección de gobiernos de izquierda, a veces formado por exguerrilleros que habían buscado la vía armada hace mucho y hoy se insertaron a la vía política, todo eso son avances, pero, y avances enormes, ¿no? Y también en cuanto a lo social, se ha logrado mucho.
en muchos países, en Brasil, en otros países, en América Central. Yo no soy por nada de acuerdo con este gobierno sandinista de hoy, pero si lo comparamos con la situación de los años 70, todavía es mejor hoy. Así que siempre hay que ver la relación y hay que ver que es un proceso que necesita algún tiempo todavía, y a mí me parece que todo eso lo que vemos hoy, las peleas internas entre los diferentes grupos de poder, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional también, todo eso son síntomas de un desarrollo propio de América Latina que ya no es dictado por lo que dice Washington, como había sido el caso por muchos años. Mira, hablemos ahora de la izquierda latinoamericana que acaba de tocar ver. Hay problemas en Brasil, en Argentina, en Venezuela, tremendos. Hay muchos expertos que ya están hablando del fin de la izquierda latinoamericana. ¿Tú crees que la izquierda latinoamericana está viviendo un ocaso? Yo no lo creo, en absoluto. O sea, es lo que decía Bert también, uno tiene que tratar de poner las cosas en perspectiva. El surgimiento de la izquierda fue un producto del neoliberalismo, eso es absolutamente, es decir, había que hacer otro movimiento que no tuviera que ver con eso y que se liberara de Estados Unidos. Ahí empezaron Cuba empezaron a surgir todos estos sistemas y Cuba tuvo un papel muy importante, pero ahora, y es la parte que vamos, el asunto es que cuando la mayoría de estos movimientos de izquierda llegaron al poder, empezaron a calcar los modelos que estaban fracasados de la izquierda en Latinoamérica, empezaron a copiar el modelo cubano. Pero no todos. No todos, pero la mayoría empezaron a copiar el modelo cubano y en ese sentido empezaron a, yo recuerdo por ejemplo las primeras conversaciones que yo tenía allá por finales de los 90 con los venezolanos, cuando Hugo Chávez llegó al poder, yo le decía, tengan cuidado, no me gustan determinadas medidas que está tomando, porque en Cuba ya fracasaron, y fracasaron económicamente, y fracasaron socialmente, y crearon doble moral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les puede pasar a ustedes, hoy lo estamos viendo. Es decir, lo mismo está sucediendo en Argentina también, lo mismo sucedió un poco menos, vamos a decir, menos fuerte en Ecuador, lo mismo ha sucedido también en Nicaragua, lamentablemente, ahí ya es un poco más fuerte. Pero lo que decía Ben es cierto, como quiera que sea, hay planes sociales, ha habido un desarrollo social, comparado con el anterior, hay un adelanto en muchas cosas, pero yo creo que el mayor problema que ha tenido la izquierda latinoamericana es su gran apego a la corrupción. Es decir, los grandes escándalos que ha habido en los últimos años de la izquierda latinoamericana ha ido minando sobre todo el apoyo popular que tenían en muchas personas. Y eso junto con que algunas campañas sociales no han dado el resultado que se había prometido. Es decir, porque obviamente de pronto aparecía un Mesías que decía vamos a eliminar con la pobreza y no decía esto es un proceso que llevará 10, 15 años, sino que la gente pensaba que mañana todo eso se iba a acabar y de pronto la gente empieza a darse cuenta que eso no funciona así. Bueno, pero no estoy de acuerdo con lo que dice Amir con respecto a la izquierda, porque me parece un poco esquemático. Hay diferencias grandes. Si vemos el caso de Ecuador, por ejemplo, que conozco bastante, allí está funcionando el sistema. Él ha sido capaz de llevar adelante este país socialmente, económicamente, culturalmente. Hay muchas limitaciones con respecto a la prensa, de la oposición pública, etc. Este es el mismo el mayor error que le han dado. Este es el mismo esquema, pero no hay tanta corrupción como en Venezuela. Es un desastre, realmente, porque ellos adaptaron correctamente y letras por letras el modelo cubano. Totalmente agotado, pero en Cuba y también en Bolivia, hasta cierto punto, está funcionando el país, porque Morales ha sido capaz de negociar con las empresas multinacionales y hacer nuevos contratos, está funcionando. Entonces, en Uruguay hay otro sistema izquierdista que nunca aceptó este esquema cubano y por eso creo que hay que diferenciarlo un poco. A mí, lo que pasa es que algo es cierto. Uruguay en la izquierda latinoamericana no representa nada. Es decir, en materia de mandar nosotros sabemos quiénes son los que están en la cabeza de la izquierda.
Pero tiene una retórica distinta. Claro, bueno, pero tienen ahora un lo peso. importante, y es lo que estamos viendo, es que Cuba está cambiando. Cuba está cambiando y se ha sentado a la mesa de negociaciones con los Estados Unidos. Ha puesto 4 condiciones o algunas más para poder restablecer las relaciones con el país del norte. Una de ellas es el fin del embargo, otra también es la devolución del territorio que está ocupado por la base naval de Guantánamo, así como también el cese de las transmisiones de radio y televisión desde Estados Unidos a Cuba, que es el caso de Radio Martí. Pero el gobierno cubano de nada ha hablado hasta ahora de las compensaciones que Cuba tendría que pagar a ciudadanos estadounidenses por haber confiscado sus propiedades en la isla caribeña. Estados Unidos habla ya de $7.000 millones, que es lo que asciende estas compensaciones. Hicimos un reportaje sobre este tema, vamos a verlo ahora. En 1959, Fidel Castro confiscó miles de propiedades a estadounidenses en nombre de la revolución. En 1996, el Congreso estadounidense aprobó una ley que estipula que Cuba deberá compensar a sus ciudadanos por lo que les confiscó para que se levantase el embargo. Ese requisito no fue mencionado por el presidente Barack Obama cuando anunció en diciembre que Estados Unidos y Cuba reanudarían sus lazos diplomáticos. Son 6.000 reclamos en total, 6.000 historias, 6.000 personas que no están dispuestas a olvidar lo ocurrido. Ambas partes coinciden en que indemnizaciones y compensaciones serán un tema candente en los debates sobre la normalización económica y comercial, pero aún no se evidencia cuál será la solución a este dilema. ¿Podrá ser este un punto insalvable para levantar el bloqueo a Cuba? Amir, la pregunta está sobre la mesa. ¿Qué opinas tú? ¿Será un tema crucial en las negociaciones con Estados Unidos? No lo creo en lo absoluto. Vamos a hablar. Cuando uno dice 7.000 millones parece demasiado dinero, pero en relación a lo que puede circular entre Cuba y Estados Unidos económicamente, si se restablecen esas relaciones y si se levanta el bloqueo, estamos hablando de centavos. Y, por ejemplo, ya algunas de esas empresas, Cuba ha hecho algunas cesiones, ¿no? Por ejemplo, le ha dicho a la Exxon, a la Coca-Cola, que a lo mejor ellos le podrían pagar permitiéndole invertir en el país. Es decir, eso significa que ya hay una especie de tira y daca que empieza a darse. No lo creo también en el sentido porque Estados Unidos lleva ya en los últimos 10 años siendo uno de los, vamos a decir, de los inversores más grandes en el país. La mayoría, o sea, más del 80% del alimento que se consume hoy en Cuba viene de Estados Unidos a pesar del embargo. Es decir, hay muchos intereses que van a presionar a Obama y al que le siga a Obama en que esto no signifique. Claro, hay algo que también uno tiene que tener en cuenta. Estamos hablando aquí que hay compensaciones de estas que va a ser muy fácil pagarlas en el sentido de que son personas que tenían una finca, que tenían determinadas tierras. O sea, eso en materia de macroeconomía no estamos hablando de dinero. No creo que sea estas indemnizaciones la gran, le vamos a decir, el gran dilema entre los dos. Es un dilema, ojo. Pero es un dilema sobre todo en la gran economía. Estamos hablando en el petróleo, en el níquel, es decir, en las grandes empresas que Cuba puede tener con Estados Unidos. Ver, un tema que sí es bastante controvertido en todas estas negociaciones es que Cuba está pidiendo que sea sacada de la lista de países terroristas. Ya Estados Unidos dijo que lo está estudiando, que lo está analizando. ¿Crees que esto pueda pasar? Sí. Sí, estoy totalmente seguro que eso va a pasar, porque además ya desde hace años no hay una justificación real para mantener Cuba en esta lista, ¿no? El argumento fue siempre dos. Algunos vascos de ETA escondiéndose en Cuba, la mayoría de ellos ya regresó a España en el marco del mejoramiento de relaciones de Cuba con España, se retiraron de la isla. Y segundo, el apoyo a las FARC en Colombia. Hoy día Cuba está patrocinando y dando lugar para las negociaciones por la paz. Entonces, una acusación de apoyar el terrorismo porque mantiene contacto con las FARC
es absolutamente absurdo. ¿No? Así que a mí me parece que eso ya en los próximos días vamos a escuchar que Cuba ya no aparece en esta lista. Queda un solo detallito, que es el que tienen a mano, el que se está manejando mucho ahora, que es que, o sea, lamentablemente algunos islamos terroristas han sido capturados, 178 exactamente, con pasaportes venezolanos impresos en Cuba. Entonces ahí hay mucha gente que está diciendo, bueno, también hay que tener esto en cuenta, pero obviamente es un dato menor. Que no, Peta, ¿pero qué va a pasar con los republicanos en el Congreso? O quién sabe. El problema es que hay también dentro de este partido sectores racionales, lo que quiera decir progresistas, pero que aceptan esta situación. Pero hay la Tea Party, toda esta gente que están en contra y otros también. Y por eso calculo que si hay una votación hoy día, Obama podría tener una chance, pero nunca se sabe. El problema es él. Es decir, si los republicanos quieren aceptar que este señor presidente tenga éxito. Esto es el problema para los muchos republicanos. Pero para Obama es la única chance de entrar en la historia con esta decisión, con la relación entre Cuba y los Estados Unidos. Y por eso creo que ellos van a hacer todo posible, los republicanos de un lado, para no permitir una victoria en el Congreso, pero creo que también hay otras medidas secretas de convencer a Pero la disidencia, perdón. Yo estoy medio seguro que el camino de ahora es no ir a la votación mañana, ¿no? Sobre el levantamiento del embargo, pero crear caminos económicos, de intercambio económico, que hace casi irreversible este camino, ¿no? Y si tenés las grandes empresas como Apple, como Google, como todo lo que es de computación, ¿no? Que tienen bastante interés en invertir en Cuba y estar presente en Cuba. Entonces, mantener el embargo o fortalecer el embargo otra vez bajo un nuevo presidente, dañaría exactamente a ellos. ¿Y cuáles son los donantes más importantes de los partidos políticos, de los candidatos en Estados Unidos? Son estas mismas, ¿no? Así que siempre cuando tenés la economía, las empresas privadas en contra tuyo en Estados Unidos, te quedas frito, ¿no? Las 1.000 millones de firmas desde América Latina no importan tanto, ¿no? Pero la voluntad de estas empresas, así es el sistema de Estados Unidos. Eso lo que sí, acaba de decir, la voluntad de estas empresas, McDonald's, Starbucks, Google, todas están interesadas en Cuba. Hace poco también anunció la NBA que va a ir a Cuba. ¿Podría Cuba estar en peligro de convertirse en lo que era antes de la Revolución Cubana? Mira, ese es el miedo que como cubanos muchos de nosotros sentimos. Es decir, lamentablemente con Cuba nosotros tenemos una larga relación de amor-odio. Es decir, al mismo tiempo que tuvimos una relación muy bella de, vamos a decir, de confraternidad cultural, raíces muy cercanas, tuvimos también una bota puesta encima precisamente por la mala política de Estados Unidos que nos vio siempre como el traspatio. Y eso hace que generalmente casi todas, cuando uno analiza lo que pasó dentro de Estados Unidos, nosotros podemos decir que la democracia en Cuba se logró en la década del 40 a pesar de Estados Unidos. Es decir, que lo que nosotros logramos en Cuba fue casi siempre a pesar de Estados Unidos. La mayor acusación que se le hizo a Cuba todo el tiempo, o sea, Cuba, burdel de las Américas, etcétera, etcétera, fue precisamente una idea surgida por la imposición de la mafia norteamericana en Cuba. Es decir, hay muchas cosas que pueden volver a regresar y nosotros, o sea, lamentablemente tenemos ese miedo también. No lo tenemos, fíjense, hay que decirlo de algún modo, con otros, vamos a decir, inversores de la Unión Europea, turistas de la Unión Europea. Es justamente con Estados Unidos. Ahora, hay algo que uno tiene también que saber. Ese siempre ha sido nuestro mercado natural, nuestro socio comercial, es decir, todo eso también entonces, digamos, como que hace que la balanza se nivele, ¿no? En este caso. Peta, tú acabas de hablar del Congreso de los Estados Unidos. Obama no la tiene fácil allí con algunos diputados, con algunos parlamentarios. Tampoco la tiene fácil con los disidentes de Miami que ya han estado criticando estas negociaciones con los Estados Unidos. ¿Se calmarán ellos? ¿Van a aceptar finalmente que se converse con Cuba de tú a tú?
Creo que esto no es el peligro más masivo. Lo que dijo Bernd, la pregunta clave para la política de los Estados Unidos es la decisión económica, las posibilidades económicas que tienen hoy las grandes empresas. Esto va a decidir al final todos los problemas. En Miami, los viejos reaccionarios, muchos de ellos ya murieron. Hay una nueva generación de gente joven que está dispuesto de hacer algo distinto. Claro, están reclamando cosas también, pero esto no es el problema hoy día. Pero yo veo otro riesgo para la sociedad cubana, la dolarización. Que ya empezó, de la vida, de la economía, etcétera, con la nueva ley de cambio, etcétera. Allí veo una gran dificultad para sostener la situación actual. Ya empieza una nueva desigualdad social con una fracción de la sociedad nuevo rico, que es también para mí alarmante. Pero también hay una nueva pobreza en Cuba hoy día. No es masiva, pero ya empezó. Sí, y calculamos que el gobierno cubano va a dejar a la calle mucha gente en los próximos años. Se calcula entre 500.000, 1 millón o más gente de las empresas estatales que no sirven para nada. Entonces, muchos de ellos no tienen acceso a los dólares, a las remesas, especialmente los afrocubanos. Tienen este mismo problema y para esta gente, los pensionistas, los afrocubanos, etcétera, esto es una situación bastante difícil, o va a ser una situación bastante difícil. No sé cómo el gobierno cubano va a resolver todo esto. Muy brevemente, Amir, ¿cuál es tu posición al respecto? No, la posición mía es que lamentablemente todos los análisis que vienen hablan de un capitalismo cruel. Lo que se viene para Cuba, como bien estaba describiendo. Pero hay algo que es muy importante. A pesar de que no es en este momento quizás la carta de oro, derechos humanos, no hay que olvidar que ese es el gran problema. Siguen estando reprimiendo, sigue la gente presa, hay más de 200 presos políticos en la cárcel. Eso es una cuenta que le debe América Latina, Estados Unidos, Europa a pedirle esa cuenta al gobierno de Raúl. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ha sido muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias, Bea, muchísimas gracias, Amir, gracias, Peta B. Schuman, por estar acá con nosotros y gracias a ustedes por seguirnos desde América Latina. Los esperamos la próxima semana, como siempre. Hasta luego.